¿Qué es lo que dijimos? Que el hueso tenía una parte compacta y una parte esponjosa. Todos los huesos no. Los huesos largos en principio se describen así. Hay cositas que nosotros vamos a hilar más fino a lo largo de todo el año. Ahora simplemente entender que los huesos largos, que ya los clasificamos, tienen en principio una porción que es la diáfisis, que tiene una parte compacta, una hueca, y en los extremos tenemos la parte proximal y distal asociada a un hueso esponjoso. ¿Cómo se ve? Esto sería el fémur, por ejemplo, este es el hueso de la tibia, este es el fémur, y esto sería un húmero. ¿Cómo se ve esto en una bioimagen? Se ve así. El que está a la izquierda es una radiografía y la que está a la derecha es una resonancia. Hay varios estudios, o sea, hay muchos estudios y son pocos los que nosotros usamos en anatomía. En principio son tomografía, resonancia y radiografía. Después vamos a hablar específicamente de cada uno, pero radiografía, ustedes imagino que lo tienen de la vida, esta sería una radiografía y esta sería una resonancia. La resonancia magnética funciona diferente a la radiografía. Y la tomografía, por ejemplo, esto es una tomografía. Si todo esto es una tomografía. Simplemente para que se den cuenta de que la misma forma que nosotros encontramos, por ejemplo, en este hueso que es el fémur, esta parte proximal del fémur, nosotros la vemos. La anatomía se ve exactamente igual. ¿Por qué esto es importante que ustedes lo entiendan? Porque a veces ustedes piensan que tienen que estudiar anato y se piensan que tienen que estudiar bioimágenes aparte de anatomía. Y la realidad es que lo mismo que se ve acá y lo mismo que se ve acá es muy, muy parecido a esto que se ve acá. Y ustedes habían trabajado sobre tres estructuras óseas, una que era el húmero, que como ven acá se ve el húmero a la izquierda, otra que es la escápula, que es esta estructura que se ve acá atrás, y otra es la clavícula. Ustedes saben que la escápula tiene varias porciones, un acromion, una espina, un borde superior, una apófisis coracoides, una cavidad glenoidea, un borde lateral. Esto lo estoy diciendo porque en teoría nosotros para hoy sabíamos escápula. Ángulo inferior, ángulo superior, borde medial. Todo eso que acabo de repasar, ¿se ve acá? Sí, se ve acá. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber anato para saber identificar. Por ejemplo, esto sería el borde lateral, esta sería la cavidad glenoidea, esta sería la apófisis coracoides, este sería el borde superior, esto que estoy marcando profundamente sería la espina, este sería el acromion, acá tendría el borde superior de la escápula, acá tengo el borde, perdón, el ángulo superior de la escápula, el borde medial de la escápula, el ángulo inferior de la escápula y nuevamente el borde lateral. Conclusión. Acabamos de repasar lo mismo que vimos acá, pero acá. Lo que pasa es que ustedes ahora recién lo están identificando. Primeramente lo vieron y dijeron, uy, qué quilombo, pero después, claro, es lo mismo que ustedes estudiaron. Y lo bueno es que se ven las cosas grandes. En bioimágenes es muy poco probable que a ustedes les pregunten algo que es muy chiquitito, no solamente porque no se ve tan bien, sino porque siempre hay un grado de interpretación cuando las estructuras son muy chiquititas o muy puntuales. Esto recuerde que es una radiografía. En cuanto a la clavícula, que es esta que se ve acá, se vería toda esta clavícula articulando con el acromion, y la apófisis coracoides, bueno, ya lo dijimos, del húmero también, etc. Se entiende entonces que las bioimágenes son básicamente anatomía, pero descritas desde otra perspectiva, si quieren. Y lo importante es que es de una persona que está viva, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Bien, recuerden, acá arriba les dejé dos ejemplos de otros tipos de huesos que no son largos. Este sería un hueso plano también, parecido a un hueso del cráneo, y este sería un hueso corto. Entonces, la escápula. La escápula dijimos que nosotros tenemos que saber varias cositas. En nuestro esquema habíamos dicho que tenemos que primero saber el nombre. ¿Sí? Vamos a hablar de la escápula. La escápula entonces sería un hueso ¿qué? ¿Pero qué clasificación sería? ¿Cómo lo clasificarían a la escápula? Plano. Sería un hueso plano, perfecto, porque vemos que claramente una de sus dimensiones predomina, o sea, dos de sus dimensiones predominan sobre la tercera dimensión, perfecto, que tiene el hueso, bien. Y la otra cosita que tenemos que saber es dónde está. Si tuviesen que ubicarla en el cuerpo o en el esqueleto principalmente, ¿dónde lo ubicarían? ¿Cómo lo ubicarían? ¿Qué parámetros usarían para ubicarlo? Y en la parte superior y posterior del cuerpo. Ok, pero está bien, como estamos hablando de los huesos, podemos darle una ubicación dentro del esqueleto. ¿Cómo sería eso? Sería la cintura pectoral. Muy bien, entonces yo puedo decir que la escápula es un hueso plano, conforma la cintura pectoral, o sea que ya lo tengo identificado. Es una estructura posterior de la cintura pectoral, si quieren. Cintura pectoral o escapular, ¿vale? Perfecto. Y las características, ¿cómo ordenarían ustedes la caracterización de esa escápula, o sea, la descripción de esa escápula?
Tiene dos caras, tres Muy bien, ángulos muy y bien. tres bordes. Perfecto, entonces, conclusión. Nosotros habíamos dicho que primero el nombre, obviamente, después la ubicación, obviamente, y después decíamos, de sus características tenemos que tener un patrón mental. En este caso, hablamos de que tiene forma como si fuese un triángulo. No es un triángulo, pero como si fuera, tiene una forma triangular. Bien. Y tiene caras, tiene bordes, y como es un triángulo, va a tener ángulos. Y en función de eso, yo me ordeno y empiezo a describir. Es muy común que la descripción de los huesos sea desordenada, pero es desordenada porque ustedes van a ver que el húmero, por ejemplo, no tiene la misma forma que la escápula, y después la clavícula no tiene la misma forma que la escápula o el húmero. Entonces ustedes piensan que todos los huesos son como que un mundo en sí mismo y totalmente distinto al resto. Pero la realidad es que ustedes tienen que pensar en la forma que tiene ese hueso, y el mismo libro les cuenta o les describe qué bordes tiene, qué extremos tiene, qué caras tiene, etc. Dicho esto, entonces nosotros ya sabemos que tiene bordes, que tiene caras y que tiene unos ángulos. Vamos a repasarlo rápidamente, pero me interesa más que nos quedemos con las relaciones, ¿sí? Primero, desde la cara anterior, que es esta que estamos viendo acá, tenemos varias estructuras, sí, que las estamos viendo acá. ¿Cuál es el problema de que ustedes aprendan esto y que lo aprendan en el hueso? Y yo acá tengo una sugerencia, que es que no se aprendan los nombres solamente cuando estudian con el hueso. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes empiezan a aprenderse todas las cositas que ven acá y por ahí no le dan un sentido. Porque, por ejemplo, no sé, la escotadura de la escápula. Ustedes, ponele que se aprendieron el nombre de la escotadura de la escápula. Lo fijaron, lo saben y si quieren hasta lo memorizaron, ¿sí? Pero hay algo acá. ¿Alguien recuerda si es que existe algo acá que se relacione con esta escotadura? El ligamento transverso Muy bien, superior. hay un ligamento transverso acá, hay un nervio y una arteria que se llama supraescapular. Ahora, ¿ustedes tienen que saber esto? No, no lo van a saber ahora porque empezaron por huesos. Entonces siempre nos va a pasar esto. Seguramente cuando hablaban de la apófisis coracoides, cuando ustedes leyeron de apófisis coracoides, que en realidad es proceso coracoideo, ustedes estaban leyendo en el libro, en el texto, y les decía, les hablaba de músculos, de los músculos que se insertaban, de los ligamentos que se insertaban. Entonces ustedes dicen, bueno, pero esos ligamentos y esos músculos no los sé, no los conozco. Entonces es normal que siempre les falte información para entender al 100% lo que les está contando el texto, porque ustedes están empezando en el hueso, que es lo más básico. Pero obviamente, por ejemplo, en esta fosa subescapular se inserta otro músculo que se llama músculo subescapular. Como ustedes no saben ni la función, ni el músculo subescapular, ni a dónde va, es poco probable que ustedes piensen o lo relacionen del todo. Entonces van a haber siempre cositas que ustedes van a terminar de completar más adelante. Esto no está mal, porque siempre en el conocimiento siempre se inicia desde un punto, y de ese punto siempre va a haber algo para completar. Pero nada, sepan que no se tienen que aprender todo exactamente en el momento en que empiezan con hueso, listo, tienen que saber el hueso de punta a punta. No, recuerden que ese hueso lo van a volver a explorar cuando vean vasos o cuando vean músculos. Por ejemplo, cuando vean músculo subescapular, el músculo subescapular les va a decir su inserción está en la fosa subescapular. Lo que importa es que ustedes tengan fresquito en la cabeza que existe esa fosa subescapular. Y por ahí ustedes invierten, qué sé yo, 20 minutos en acordarse este nombre, y por ahí más adelante lo van a repetir y 2 o 3 veces más, por otras estructuras. Conclusión, ¿está bien arrancar de huesos? Siempre el estudio en locomotor, el 99% de las personas arrancan con huesos. Pero a veces existe esa obsesión de que me sé el hueso exactamente, pero pierdo mucho tiempo memorizándome, por ejemplo, si la cavidad glenoide, que es un nombre que hemos dicho varias veces, no me sale, no me logro acordar, pero no hay forma, tranqui, que más adelante seguramente lo voy a ver. ¿A alguien se le ocurre cuándo voy a volver a ver cavidad glenoidea? Cuando vea articulación. ¿Sí? Toda esta cavidad glenoidea, esta pequeña superficie que tengo acá, la voy a volver a ver cuando vea las articulaciones. En este caso, la articulación glenumeral. Entonces, cuando vea la articulación glenumeral, nuevamente voy a ver cavidad glenoidea, y es probable que las estructuras que se relacionan con esta articulación me hagan pensar mejor el nombre. Entonces, está perfecto que ustedes inicien el estudio siempre en locomotor, sobre todo, de huesos, pero no se obsesionen en aprenderse de una todos los nombres. Los leen, los piensan, ven otras imágenes, etcétera, pero no se obsesionen por saberse exactamente el nombre, porque lo que invierten ahora
lo van a poder relacionar quizás con mayor fluidez más adelante. Entonces, de la escápula, básicamente lo que se ve acá, si quieren hacemos un repaso general a una cosita acá que está marcada. ¿Alguien sabe lo que es el foramen nutricio? Todos los huesos, ¿se acuerdan que mostramos acá que los huesos tienen una arteria? Esto está descrito en los libros. Hay una distribución arterial. Lo que sí es importante saber es que los huesos tienen un foramen nutricio. Ese foramen nutricio es el punto donde ingresa la arteria que precisamente nutre a ese hueso. Vean que este foramen nutricio lo tenemos en la cara anterior y en la cara posterior. ¿Lo ven? Del hueso. Bueno, son detalles que ustedes lo van a ir trabajando más adelante. El acromion es la estructura gigante que vemos acá, una de las cosas que vamos a marcar en la cara posterior. La apófisis coracoides es el punto donde van a insertarse varios músculos importantes, dos que van a ir al brazo y uno que va a ir al tórax. El que va a ir al tórax va a ser el pectoral menor y los dos que van a ir al brazo es el coracobranquial y el bíceps, una porción corta del bíceps que lo vamos a ver más adelante. Esta escotadura, como bien dijo Evelyn, tiene un ligamento acá arriba que va a separar dos componentes arterial del nervioso, que lo vamos a ver más adelante, esta fosa, que es la fosa subescapular, y los bordes. ¿Los bordes nos importan? Sí, porque tiene diferentes músculos que se insertan también en los bordes. Y el ángulo superior también hay otro músculo particular que se llama elevador de la escápula, precisamente, que va a ir al ángulo. Todo esto lo van a ir trabajando cuando veamos músculos, pero ya de entrada saben más o menos que existen. Lo que no tiene mucha descripción posterior es el cuello de la escápula. O sea, si hay algo que tendrían que saber, sí o sí, porque no lo van a volver a repetir, es el cuello de la escápula. Sí, que sería la porción que rodea a la cavidad glenoidea, todo esto que se ve acá. Después tenemos un tubérculo infraglenoideo, porque es cavidad glenoidea, entonces lo que está arriba es supra y lo que está abajo es infra, que acá no se ve muy bien, que vendría a ser esta estructura que se ve acá. Bueno, no se ve tan bien acá, pero el tubérculo infraglenoideo es el punto de inserción de un músculo que nosotros conocemos que se llama tríceps. ¿Vieron el músculo que tenemos en el brazo, el posterior? Bueno, ese llega acá. Y hay otra estructura que curiosamente no está marcado en esta imagen y tampoco en esta, que se llama tubérculo supraglenoideo. Quizás lo leyeron o quizás no. Ese tubérculo supraglenoideo va a ser el punto de inserción del bíceps. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero me dijiste ya 2 veces bíceps braquial. Ese músculo bíceps braquial precisamente se llama bíceps porque tiene 2 puntos de inserción. Sí, 2 cabezas que se van a insertar. El tríceps tiene 3 cabezas de inserción. Las 2 cabezas del bíceps braquial, que es el músculo que nosotros siempre conocemos por la vida, digamos, uno se inserta en la apófisis coracoides y otro se inserta, la otra cabeza se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Lo vamos a ver más adelante también. Bien, en la cara posterior vemos esta estructura que nosotros conocemos como espina. ¿Sí? Esta espina es palpable, igual que el borde medial de la escápula. De hecho, si ustedes le palpan a una persona en la espalda, la región escapular, van a poder palpar su espina escapular y vean cómo la espina se continúa con la estructura que se llama acromion. El acromion queda por arriba de la cavidad glenoidea, o sea que acá estaría el húmero, sí, que articula con la cavidad glenoidea. Entonces esto sería el acromion, que es lo que vemos acá, que es lo que vemos acá y que es lo que vemos acá. El acromion tiene una pequeña superficie que acá no se ve porque lo estamos viendo desde atrás, si lo vemos desde adelante se ve un poquito mejor, que es esta superficie que está acá, que va a articular con la clavícula. O sea que la escápula está articulando no solamente con el húmero, sino que también articula con la clavícula. ¿Ok? No sé, típica pregunta de Choice. ¿Con qué huesos articula la escápula? O sea, es una pregunta muy sencilla, pero si lo entendieron lo van a poder sacar tranquilamente. Entonces, esa clavícula va a articular con esta porción del acromion. No se dice que es, por ejemplo, el nombre de la articulación entre. Se los voy a mostrar para que lo vean. ¿Se acuerdan? Esta es una vista superior. La clavícula es esta. Este es el extremo acromial de la clavícula. Entonces, esta articulación que tenemos entre la clavícula y el acromion, que lo vamos a ver en articulaciones. Nosotros ahora estamos viendo solamente huesos. Entonces, en esta articulación, ¿cómo se va a llamar? Acromio clavicular. Bastante sencillo. Pero si yo no sé cuál es el acromion, cuando vea la articulación acromio-clavicular voy a tener que memorizar el nombre acromion de la nada. Por eso, tienen que tener un equilibrio. ¿Me tengo que saber los nombres todos exactamente? No, porque los voy a volver a ver. Pero ojalá si me los aprendo lo antes posible, pero no me sobreexijo aprenderme todos los nombres. ¿Y qué es lo que se ve acá? Esta diferencia que se ve acá entre el borde superior de la escápula y la espina es una fosa que nosotros la podemos ver desde arriba y la podemos ver desde posterior. ¿Sí? O sea que vemos desde posterior esta fosa que se llama fosa supraespinosa en referencia a la espina de la escápula y esta es la fosa infraespinosa también en referencia a la espina de la escápula.
Ambas fosas son parte de la cara posterior de la escápula. O sea que en su descripción inicial, que ustedes bien hicieron, que tiene forma triangular, que tiene 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos, la cara posterior es la que estamos describiendo ahora, y la espina divide esa cara posterior en 2. ¿Qué decía el texto en cuanto a la escápula? O sea, ¿qué forma tenía la cara posterior de la escápula? ¿Se acuerdan de algo? ¿De la forma? Convexa. Muy bien, es convexa, ¿sí? En cambio, la cara anterior es cóncava. Esta es cóncava y esta es convexa. Y esa cara convexa está dividida en 2 por esta espina, fosa supra y fosa infraespinosa, que igual que habíamos dicho recién, ese músculo subescapular, algunas de ustedes escucharon ya de las entrevistas que le hice a los chicos, traten de escucharlos todos porque algunos de ellos dijeron que no vayan a resumir huesos. ¿Alguno de ustedes trató de resumir la escápula? Bueno, no vayan a resumir nada. Mientras menos escriban, ustedes mejor. Es como un mal hábito que nosotros tenemos De hacer y que resúmenes. es así, de tratar de, o sea, como que uno piensa que si uno lo escribe, como que lo está adquiriendo de otra forma. Y la realidad es que el texto ya está, la información está ahí. La leyeron, lo ubicaron, está ahí, ahora hay que plasmarla en el cerebro. Para plasmarla en el cerebro no hay que escribirlo nuevamente, hay que fijarlo de alguna forma. Hay muchas herramientas, pero no hay que volver a escribir. Bueno, eso sería lo grande. Bien, y después tenemos una descripción lateral, donde tenemos el borde lateral de la escápula, donde se insertan 2 músculos, que no nos importa saber exactamente el nombre ahora, pero uno se va a llamar redondo mayor y el otro redondo menor, más o menos en el borde medial, más inferiormente el redondo mayor y más superiormente el redondo menor. ¿Ok? Y acá abajito de esta cavidad, que es la cavidad glenoidea, voy a encontrar el tubérculo infraglenoideo. No siempre van a encontrar que los libros tengan todas las vistas de todos los huesos. Si ustedes entienden lo que acabamos de decir y saben lo que acabamos de decir de la escápula, les recontra sobra, así deberían saber más o menos el húmero y la clavícula. Entonces, si yo les muestro esto, por ejemplo, y les pregunto para ustedes qué sería, vamos a centrarnos obviamente en la escápula, ¿no? ¿Qué sería para ustedes el A? Cualquiera, que si se equivocan no pasa nada, porque la idea es equivocarse ahora. El acromion. Muy bien, el acrónimo, ¿sí? Sería el acrónimo, perfecto. ¿Y qué sería el E y el D, que serían las 2 otras estructuras que se ven abajo? O sea, el D, el E y el F. Con que me digan estos 3, estamos perfectos. Bien, a ver, ¿qué sería el F para el resto? ¿No es la escotadura de la escápula? No, el ángulo superior, sí, el ángulo superior de la escápula. Lo que sí está bueno es esto. ¿Dónde voy a buscar yo la escotadura superior de la escápula? En la unión de este borde que nace del ángulo superior de la escápula, viene por acá. Este es el borde superior de la escápula. Se los voy a mostrar para que lo entiendan bien. Vamos a poner esto acá y vamos a hacerlo chiquitito. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un ángulo superior, que es este que está acá arriba, ¿sí? Y después tenemos el borde superior, que es este que vemos acá. Y después tenemos la escotadura, ¿ok? O sea que si yo trato de seguir esa secuencia, veo que acá hay una estructura bien superior, que es el ángulo, que es todo, este es el ángulo superior de la escápula. Este que estoy marcando acá, ¿qué sería? Esa línea que se ve. El borde superior. Muy bien, el borde superior de la escápula, y acá tendría que estar la escotadura. No la vemos la escotadura porque hay una superposición con otras estructuras, pero encontramos esta otra estructura que vendría a ser lo que me encuentro en esta dirección, que sería esto que veo acá, que como se llama apófisis coracoide, ¿sí? Entonces, así es sencillo, pero siempre tiene que tener 3 procesos, en principio, su tiempo de estudio. Uno, que tiene que ver con el atlas, y cómo mastican ustedes las imágenes que encuentran en relación a la escápula. Un segundo proceso que tiene que ver con el texto, ¿sí? Obviamente cuando ustedes trabajan con el atlas se aprenden los nombres. Un segundo momento en el que ustedes empiezan a leer más sobre esos nombres que ya más o menos se saben, que es leer de la escápula, y ahí en el texto les va a decir de los bordes, de las caras. El atlas no les va a hablar que la escápula tiene forma triangular o que tiene 2 caras. Le va a decir sí que esta se llama la espina, que esto se llama el acromion, etc. Y otro tercer momento de su estudio en el que ustedes tienen que más o menos poner a prueba el contenido y a ver si ustedes son capaces de decirlo. Como por ejemplo en este momento que estamos trabajando sobre cómo se llama esta apófisis coracoides o el ángulo superior, porque en esta discusión, con ustedes con sus docentes en el trabajo práctico, van a empezar a encontrar formas para pensar, por ejemplo, que este no es el borde superior o que esta no es la escotadura, sino que es el ángulo superior de la escápula, este es el borde y la escotadura estaría más o menos por acá. Bien,
Y la otra estructura que se está marcando sería el D. ¿Qué sería esto que se está marcando con una flechita verde y se pone ahí D? Para La usted. cavidad Cavidad. glenoide. Muy bien, la cavidad glenoide. Perfecto. Bien, esto es sencillo si es que uno más o menos sabe, ¿sí? Si no sabe nada y uno va a la clase, ahí está el horno, porque en la clase decís, no, me está hablando de anacromio, ¿qué es eso? Lo que un Pokémon ese chabón. No, no tiene nada que ver con mi realidad, o sea, uno no va por la vida hablando del acromio. Entonces, si uno no sabe, sale ahuyentado después del trabajo práctico.